que M1 que M2, todos tienen sus funciones en el organismo. Ah, que es mejor tener M1 que M2, no, que es mejor tener M2 que M1, no, tiene que haber un balance entre M1 y M2, porque todo no puede ser destrucción, también se requiere que repare, que controle. Que si hay un exceso en M2, pues en determinado tejido puede haber más riesgo, por ejemplo, de infecciones crónicas, microorganismos persistentes y actividad tumoral. Ustedes cáncer vieron o van a ver, ustedes vieron algo en ABP de cáncer, ¿cierto? Bueno, y de aquí en adelante lo que van a ver. Pero simplemente para que más o menos se ubiquen en el sistema inmune. A ver, ¿qué me cuentan qué saben ustedes de las células de NK? ¿De dónde vienen? ¿Qué son? Son linfocitos, monocitos, granulocitos, que son las células de NK. Linfocitos, entonces tenemos linfocitos T, linfocitos B y linfocitos NK. ¿Qué más me pueden contar de ellos? ¿Tienen PCR, PCR, qué tienen? ¿Tienen rearreglo en el timo, en médula ósea? ¿Hacen también recombinación genética? ¿Sus receptores que saben de ellos? Dices que reconocen las células que no tienen clase 1 y la lista. Bueno, vamos a ver ahora qué más saben de ellos. Importantes en qué tipo de respuesta contra qué tipo de agresiones. De células tumorales y células infectadas con virus fundamentalmente, porque ahora todas las infecciones algo hacen las células NK y vamos a ver. Entonces, hasta hace poquito, y cuando digo poquito son 10, 15 años, se hablaba de células NK como una respuesta inespecífica, porque no tenían nada parecido al PCR ni al TCR, no tenían rearreglo, no reconocían péptidos así en forma como lo hacen los linfocitos T y los linfocitos B. Entonces se desea una respuesta inespecífica, capaz de realizar células tumorales y células infectadas con virus. Era más o menos lo que se definía. Pero la investigación de la NK ha estado progresando muchísimo y van a ver ustedes que hay un montón de receptores, pero no tienen que aprender ninguna parte. Entonces, las células NK pues son activadas, vamos a ver cómo se activan las células NK, pero quiero hacer énfasis en esto, o sea, interferón alfa beta, ustedes se acuerdan que hay interferón alfa beta o en qué momento se produce. En las infecciones virales se produce interferón alfa beta, entonces eso estimula células NK. Ya nos vemos que las células del sistema inmune tampoco son tan bobitas, las infectan, pero buscan la manera de irse defendiendo. Interleuquina 12, ustedes las vimos ahora a las células de la inmunidad innata, vimos a los macrófagos produciendo interleuquina 12. Con eso están activando a las células NK, además de estar activando, por otro lado, respuesta inmune de los linfocitos T. Y hay otra citoquina que es muy importante, que también la pueden producir linfocitos T en muchas células epiteliales, que es la interleuquina 15. Es muy importante para las células NK porque activa maduración, crecimiento y actividad citolítica. Ustedes vieron activadores, receptores activadores e inhibidores, yo creo que desde el principio de la carrera, ¿cierto? Entonces saben que hay receptores activadores en diferentes células, que son receptores que como no tienen un fragmento, una cola citoplasmática larga, entonces tienen una molécula accesoria que es la que manda la señal estimuladora, que es el ITAN. ¿Sí? Y también vieron que hay unos receptores inhibidores que tienen un ITIN, ¿sí? Que son receptores de inhibición que activan diferentes proteínas que van a mandar una señal para inhibir esa respuesta. Esto lo vemos en el linfocitos T y
también las células NK tienen receptores activados y tienen receptores inhibidos. Ya les voy a mostrar para que todo esto. Los receptores en las células NK, hay dos clases de receptores. Ellos tienen unos receptores de la superfamilia de las inmunoglobulinas y tienen unos receptores de la superfamilia de las lectinas. ¿Qué significa eso? Receptor de la superfamilia de las inmunoglobulinas, simplemente que tienen un dominio alfa 1, un dominio alfa 2, un fragmento transmembrana y uno intracytoplanar. Muchos receptores que tienen esta estructura, así no tengan que ver nada con las inmunoglobulinas, se llaman receptores de la superfamilia de las inmunoglobulinas por esta estructura que tienen. Y hay otros receptores que reconocen las lectinas. Entonces, estos receptores reconocen carbohidratos. Estos se llaman receptores tipo lectina. Entonces, miren, la célula NK tiene receptores tipo lectina y receptores de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Y fuera de eso, la célula NK tiene receptor para el fragmento FC, para el 1 de la inmunoglobulina que se llama el CD16. Entonces, con esto, o sea, el macrófago tenía tres distintos, el 16, el 32, el 24. Este apenas tiene el CD16 con el que reconoce el fragmento FC. ¿Eso qué le permite? Reconocer células que estén ozonizadas, ¿sí?, por la inmunoglobulina G y hacer la ADCC, que la vamos a ver ahora. O sea, esta señal activa a la célula NK. Con espacio, ya que no se van a asustar que no van a aprender todo, pero sí se van a aprender algunos. Estos son los diferentes receptores que puede tener la célula NK. Y estos son los ligandos que reconocen las células NK. Ahora un compañero decía que la célula NK reconoce la ausencia del complejo mayor de histocompatibilidad, o que la célula NK reconocía moléculas de clase 1 en la célula K. Resulta que entonces hay unos receptores, los receptores de la superfamilia de las inmunoglobulinas, se llaman receptores T. Y ahí sí les pido que no me lean libros viejos de inmunología para estudiar NK, porque se pegan y se repegan. ¿Por qué? Porque en el libro viejito decía que KIT significaba receptores de inhibición de célula NK. ¿Sí? KIT significa receptores de la superfamilia de inmunoglobulinas de las células NK. Entonces, estos receptores, miren lo que reconocen. Miren, todo donde diga KIT, reconocen moléculas HLA. HLA-C, HLA-B, HLA-G, HLA. Y miren que unos receptores son inhibitorios y otros son activatorios. Y en esto sí, pregunta de examen. No todos los receptores inhiben la célula NK. ¿De dónde viene este cuento? Porque inicialmente decía, la célula NK, a través de este receptor KIT, reconocía, y miren que estoy hablando en pasado, que no me lo olvide el español, reconocían la molécula clase 1 en la célula blanco, entonces no se activaba o activaba un receptor inhibidor que ya le dije ahora bloqueaban los activadores. ¿Sí? Este es solamente uno de los mecanismos. Entonces, las células propias que tienen moléculas clase 1, entonces llegaba a la célula NK a través de su receptor inhibidor, reconocía esas moléculas propias y se inhibía, o sea, no atacaba las células que tenían complejo mayor clase 1. Con eso se inició el cuento de las células NK. Pero eso ha ido evolucionando mucho, ha ido cambiando. Entonces sí, la célula NK
puede tener receptores inhibidores que se encuentran con una célula que tiene complejo mayor clase 1 y la inhibe. Pero esa es una sola situación, parecido a, como hemos dicho, linfocitos TH1, TH2, macrófagos M1, M2. Lo mismo pasa con estas células NK. Una célula NK que tiene receptores para diferentes moléculas clase 1. ¿Sí? Y si casualmente reconocieron una molécula clase 1, vamos a ver si hizo un cuento de licenciamiento, entonces esa célula se va a inhibir su activación. Hasta ahí va claro. Pero resulta que la molécula, que hay también receptores para moléculas clase 1 que activan y destruyen esa célula que tiene una molécula clase 1. ¿Queda claro? Entonces hay KIR inhibidores y hay KIR activadores. Y es pregunta que les regalo del examen porque se las pregunto, porque hay que tenerla clara. ¿Listo? Eso con respecto a esa familia. Hay otros receptores de la familia de las lectinas que les estaba explicando ahora, que también hay unos inhibidores y otros activadores. ¿Quién reconocen esos receptores? Reconocen carbohidratos fundamentalmente en esta molécula HLA. Cuando ustedes vieron el complejo mayor, vieron moléculas clásicas y vieron no clásicas, ¿cierto? Entre la no clásica vieron la E, la G y la F. Resulta que esta HLA-E es muy importante en la respuesta de la madre contra los antígenos fetales, así como pasa con el HLA-G. Entonces, son moléculas no clásicas que también sirven o para activar o para inhibir a la célula NK. Hay otros receptores en la célula NK. Entonces, miren, de la bobita célula NK que no tenía nada, miren el montón de receptores que les han ido descubriendo. Entonces, hay otros receptores que se llaman receptores de citotoxicidad. Entonces está el NK2D, el NKPT, el 44, el 46. No se tienen que aprender los nombres,